nuevo. Comenzamos esta reunión diaria en torno a la lectura de la palabra de Dios. Sigue siendo un placer para mí, y no puedo explicarlo de otra manera, saber que estáis ahí, saber que abrimos la Biblia como si estuviésemos en un lugar físico, con la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Ese Espíritu Santo que se prometió por los profetas y que fue derramado en el Pentecostés del año 31. Estamos en la era del Espíritu, con lo cual abrir la Biblia, que es el resultado de la influencia del Espíritu Santo sobre los autores que la escribieron, sigue siendo una situación de fe y de esperanza para cada uno de nosotros. Comenzamos el programa de hoy, en el cual vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en ese segundo capítulo importante, el comienzo del cumplimiento de la palabra de Jesús en el aposento alto, el cumplimiento del anuncio profético de Joel que veíamos en el capítulo anterior. Pero, sobre todo, vivir cada uno de nosotros la experiencia de estar caminando juntos, junto al Espíritu Santo, que fue prometido por Jesús, que estaría con nosotros hasta su regreso por segunda vez. Gracias por estar ahí, gracias por acercarte a esta iglesia virtual y gracias por tener el privilegio de poder compartir con vosotros estos aspectos espirituales cada día. El título general, como ya sabéis, es La llegada del Espíritu. Y lo vamos a extraer, como hacemos en cada capítulo de la serie, del libro de los Hechos del Espíritu, cómo Dios trabajó en la vida, en primer lugar, de los apóstoles, y ellos como instrumentos en sus manos para llevar hasta el último rincón de la tierra el plan de salvación. Se fue confirmando de generación en generación hasta nuestros días. Y no olvides, tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, los instrumentos que Dios tiene para llevar el mensaje de salvación, porque estamos más cerca del día grande del Señor que cuando Pedro dio el discurso en el Pentecostés. Discurso, enseñanza. En el día de hoy seguimos con una pequeña porción de ese discurso largo para ir entresacando pequeñas ideas que nos ayuden a configurar nuestro estado espiritual en el día de hoy. Varones israelitas. Seguimos en el atrio del templo, en el día del Pentecostés. Ya han oído a los discípulos hablar en su propia lengua, pero escuchados en las diferentes lenguas de los que allí estaban. Y Pedro se dirige en nombre de los 12 varones israelitas: oíd estas palabras. Y comienza a recordar el ministerio de Jesús. Jesús, el que nació en Nazaret, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales poderosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Pedro se está dirigiendo de la gran multitud que hay allí, al menos a los que residían en Jerusalén, a los que habían visto la obra de Jesús. Posiblemente muchos de ellos le habían seguido en algún momento de los viajes de Jesús por lo que hoy se llaman Tierras Santas.
Tal vez alguno había estado en ese mismo patio, en el templo, el día del juicio, por llamarlo de alguna manera, de Jesús. Es cierto que posiblemente los que venían de diferentes sitios del imperio no conocieran todo el entramado que se había hecho. Pero lo cierto es que Pedro se dirige a ellos como que conocían el acontecimiento y como que habían estado en los momentos cruciales de Jesús. Y este resumen de este primer versículo del tema de hoy, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo a través de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, es decir, lo ofrecisteis a los romanos para que ellos lo mataran. Pero atención, no debemos de equivocarnos en la lectura de un texto como este. Solamente fueron responsables de la muerte de Jesús los que no la evitaron, pero no un pueblo colectivamente. El pecado, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, identifica solo al pecador, no identifica al que no participa. Pero Pedro está haciendo una síntesis. A los suyos vino, dicen los evangelios, y los suyos no le reconocieron. Pero entre ellos hubo muchas personas que siguieron a Jesús. Escasamente, para una población como la que había en Jerusalén entonces, unos días antes, 120 personas estaban aguardando la venida del Espíritu. Salieron del aposento alto y se dirigieron, como era la costumbre de ellos, en el día del Pentecostés, a los atrios del templo. Y allí fue donde fue derramado el Espíritu Santo. Y es ahí, concretamente, donde Pedro está haciendo ese resumen extraordinario del ministerio de Jesús, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pedro, si os dais cuenta, en esta parte de su reflexión, el sujeto siempre es Dios. La acción recae sobre Jesús, Jesús el Nazareno. Y Pedro está resumiendo esa parte del ministerio de Jesús, que fue desde la tarde del viernes, el día de la Pascua del año 31, pero también basándose en la vida anterior. Y nos dice que en todo momento Jesús fue aprobado por Dios. ¿Qué les faltaba a aquellas personas que escuchaban a Pedro? La relación con Dios estaba establecida, con más o menos matices, pero estaba establecida. ¿Qué le faltaba? Aceptar a Jesús como el enviado de Dios. David dice al respecto, es decir, Pedro está recitando de memoria las partes de la Biblia que va a acompañar. Dice, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea removido. ¿Dónde está Jesús en el momento en el que Pedro está dando su discurso? ¿Había terminado su obra? ¿Había ascendido a los cielos? ¿Había depositado el pecado en el santuario? ¿Había vuelto durante 40 días? Y había vuelto al lugar. La obra de Jesús había terminado para la tierra. Y Pedro está dando testimonio de ese ministerio especial de Jesús por cada uno de nosotros. Y permitidme que os diga, no me cansaré. No me cansaré de enseñar y predicar con mis limitaciones en el Jesús que he creído, en el Jesús que creo. Veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra
para que no sea removido. Por esto, sigue diciendo de los textos de David, de los Salmos, por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo. Y aún mi carne también descansará en esperanza. Pues no abandonarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás a tu santo vea corrupción. Todos estos textos, toda esta recopilación de ideas que Pedro está recitando de memoria de los Salmos, están enfocadas a sostener bíblicamente, por los métodos de ellos, es verdad, pero sostener bíblicamente que todo lo que le sucedió a Jesús estaba diseñado desde la eternidad y que independientemente de las decisiones que cada ser humano tomara con respecto a Jesús, de los cuales cada uno es responsable delante de Dios si no hay un arrepentimiento previo, nos está diciendo que los que no participaron directamente en el juicio hecho a través de procedimientos falsos sobre Jesús, tienen la oportunidad de seguir, de aprender, de reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Recordando tal vez las palabras de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas estaban en el atrio del templo celebrando el comienzo de la alianza en el Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos. Ahora, en ese momento, es el Espíritu el que con su presencia vindica y comienza la obra del Espíritu a través del pueblo de los que seguimos a Jesús. Es una porción importante, que sigue siendo prácticamente una introducción al discurso teológico que después dará Pedro y que seguiremos en los capítulos posteriores. Y finalmente, me hicisteis conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Jesús no quedó sujeto al cementerio. Tan solo unas horas antes de la puesta de sol del viernes y a la madrugada del domingo, cuando las mujeres fueron a terminar la labor de embalsamarlo, según la costumbre de la época, Jesús ya había resucitado. Y creo sinceramente que esa es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Deberíamos tener siempre claro en quién hemos creído. Por eso en nuestras oraciones, en el día de hoy, y después de haber leído los textos que hemos leído, deben de ser oraciones de gratitud a Dios. Gracias, Señor, por todo cuanto tú cada día aportas a mi vida. No te lo pierdas. Ora al Señor para que podamos seguir caminando juntos. Vamos a orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú has mostrado siempre por tu pueblo, siempre por la humanidad. Y gracias, Señor, porque cuando te hiciste ser humano, viniste, Señor, a recorrer un camino que nosotros no podemos recorrer, a pasar por el sepulcro, pero sobre todo, Señor, para mostrar que la muerte no es la dueña de la vida del creyente, como no lo fue para ti. Señor, si todavía tardas en venir y pasamos al descanso, ojalá, Señor, que lo hagamos con la esperanza bendita de que el sepulcro no terminará con nuestra vida ni con nuestra esperanza, sino que tú los abrirás como fueron abiertos para ti y entraremos contigo
a toda la eternidad. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como cada día, cerramos el libro de los Hechos y nos emplazamos al próximo programa. No te lo pierdas. Sería bueno que siguiéramos caminando con el Jesús, porque lo mejor de nuestra vida está aún por llegar.